¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra. Estamos en vivo y en directo. 21 a 5 minutos, 14 grados la temperatura en Asunción. Vamos a tocar dos temas hoy. Vamos a arrancar enseguida con el tema seguimiento a esto que ya acá en la caja negra habíamos revelado y tiene que ver con este esquema que se había montado por parte del Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, para blindar parte del dinero del ex dirigente deportivo, el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Nosotros accedimos a documentos reveladores que vamos a compartir enseguida. Y el segundo tema, el negocio de la pandemia, va a estar con nosotros el asesor jurídico de la superintendencia del Ministerio de Salud, del doctor Freddy López. Hay nuevos elementos, hay dos sanatorios que están en la mira. Uno, ya se abrió un sumario, ese sanatorio tiene 48 horas de tiempo para responder. Si no responde, se expone al cierre. Hay otro caso de un sanatorio que está funcionando en Ciudad del Este. El negocio de los sanatorios privados, abusando, aprovechando la desesperación de la gente para sacar ventaja, y ya hay intervención de la Superintendencia de Salud. Y tenemos dos testimonios de familiares de pacientes de estos sanatorios, donde hay un caso de que el familiar falleció y otro caso donde quedaron con una deuda millonaria. Y vamos a desmenuzar todo lo que esa familia tuvo que pagar a este sanatorio privado. Y desde la superintendencia, en la auditoría, hicieron un informe, elaboraron una auditoría forense y saltan cuestiones pero muy llamativas, donde todo indica de que hubo un abuso por parte de un sanatorio privado en detrimento de pacientes afectados por el COVID-19. Nos metemos en el tema Banco Atlas. Siempre hago esta introducción porque me parece importante poner en contexto. ¿Por qué nos parece importante darle seguimiento a esto? Hay que recordar que Paraguay este año tiene que superar la prueba del Grupo de Acción Financiera, Gafilat. Paraguay tiene que dejar de figurar en el mapa de que es un país donde se lava dinero y donde se financia el terrorismo. Dicho esto, nosotros accedimos ya hace un mes en la primera entrega que hicimos acá en la Caja Negra de un informe de auditoría que había ordenado la Conmebol, la actual administración a cargo de Alejandro Domínguez Wilson Smith. Un grupo de abogados y contadores hace una investigación de la información de los datos contables que existen en la Conmebol y allí encuentran una serie de irregularidades. ¿Por qué la Conmebol hace esta auditoría? Desde el 2013 hasta el 2015 abarca esta auditoría. Ellos encontraron de que desaparecieron de la Conmebol 200 millones de dólares. 2013 para abajo no hay registro alguno. Por eso no se sabe cuánto dinero se sacó de la Conmebol. Esto que estalló en mayo del 2015 con el escándalo de FIFA Gate, que todos ya saben el contexto y lo que eso significó. De esos 200 millones de dólares, la Conmebol, la actual administración, ya pudo recuperar un poco más de 50 millones de dólares porque le hicieron el seguimiento de la ruta del dinero de Leos depositados en diferentes operaciones financieras, y allí pudieron recuperar parte de ese dinero. Y parte de esta operación que utilizó el ex dirigente deportivo Nicolás Leos, cuando él ya tenía orden de captura internacional por parte de la justicia de los Estados Unidos, él ya tenía prisión domiciliaria acá en nuestro país. Sin embargo, él realiza dos operaciones fiduciarias con el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, por valor de 6 millones de dólares. 2 millones de dólares, la familia de Leos ya decidió devolver ese dinero a la Conmebol, con lo que se configura de que hubo una actividad ilícita. Por eso la familia decide devolver parte de ese dinero a la Conmebol. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mostrar ahora en este informe y enseguida vamos a desarrollar?
nosotros accedimos a dos documentos claves, porque cuando Nicolás Leos plantea al Banco Atlas, cuando ella se encontraba acorralado por la justicia norteamericana, plantea al banco de su entonces amigo, Acero Sucolillo, una operación para blindar su dinero y evitar que ese dinero le embarguen a Nicolás Leos. Entonces crean la figura de la fiducia, pero necesita justificar el origen del dinero. Como justificación del origen del dinero, Leos le plantea al Banco Atlas y el Banco Atlas decide aceptar sin la debida diligencia, eso dice el informe de auditoría de la Conmebol. Leos presenta, por un lado, como garantía, una deuda de 32 mil millones de guaraníes que supuestamente Inmobiliaria del Este le debía a Nicolás Leos. 32 mil millones de guaraníes. Después vamos a contar de dónde salen esos 32 mil millones de guaraníes de Inmobiliaria del Este que Leos pone como garantía en Banco Atlas. Mismo grupo empresarial, entre paréntesis. Y por otro lado, pone como garantía un supuesto salario de $10,000 por mes que supuestamente recibía Nicolás Leos en su condición de presidente honorario o honorífico de la Conmebol. Y presentan estos documentos. Vamos a mostrar ahora el informe y a la vuelta desarrollamos esto. ¿Cuál es la presunción que se tiene por la documentación a la que hemos accedido? Denuncia que, por cierto, ya está en el Ministerio Público. Es que el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, habría aceptado documento fraguado para blindar parte de esos 6 millones de dólares, dinero de Nicolás Leos, que crea la figura de la fiducia Banco Atlas Nicolás Leos para proteger esa cantidad de dinero, evitar, como les decía, el embargo, evitar que le saquen esa plata cuando ya estaba siendo investigado por la justicia de los Estados Unidos. Veamos el informe. Operación lavado. Banco Atlas autorizó operación fiduciaria con documentos fraguados. Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de operaciones de fideicomiso por más de 6 millones de dólares a favor de Nicolás Leos. La operación permitió que el dinero de Leos quede blindado y disponible para cubrir gastos de salud y costos judiciales de Leos. El equipo de la Caja Negra tuvo acceso a más documentación que acreditan que el Banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de 6 millones de dólares del exdirigente deportivo Nicolás Leos. El Banco Atlas presentó ante el Ministerio Público un recibo de dinero que acredita el monto que recibía Nicolás Leos en concepto de presidente honorario de la Conmebol. El recibo entregado a la Fiscalía no coincide con la copia archivada en la Conmebol. El documento presentado por el banco consiste en un comprobante de egreso, presumiblemente apócrifo, que detalla el pago de $20,000 a favor de Leos. En el mismo aparece la fecha 18 de mayo del 2015 y en el detalle se especifica que el pago corresponde a su calidad de presidente honorario de la Conmebol, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015. En el comprobante aparece la firma de Juan Ángel Naput en la parte inferior del documento. También se consigna el nombre de la funcionaria que realiza el pago, Alba Saucedo, y la firma y la aclaración de Nicolás Leos. Finalmente aparece el sello y firma del escribano Oscar Doldán Livieres. Al comparar este documento con la copia archivada en la Conmebol, surgen notables diferencias que hacen presumir la falsedad del presentado por Atlas a los agentes fiscales que investigan el caso. En la copia archivada en la Conmebol, aparece una sola firma de Naput en la parte inferior. Además, aparece otro apartado verificado por, con el nombre del funcionario César René Balbuena. En este documento la firma de Leos se diferencia de la que aparece en la copia entregada por Atlas. Estas diferencias
hacen presumir que el Banco Atlas presentó documentos fraguados para justificar la apertura de los millonarios fideicomisos a favor de Leos. La auditoría privada ordenada por la Conmebol y aplicada a las operaciones comerciales que mantenía Nicolás Leos con el Banco de los Sucolillo revela además que el Banco Atlas admitió como garantía un crédito a cobrar por Nicolás Leos contra Inmobiliaria del Este, empresa perteneciente al mismo grupo económico. El 11 de febrero del 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFA Gate y cuando ya pesaba contra Leos un pedido de captura con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez penal en Paraguay había ordenado su prisión domiciliaria, el Banco Atlas autorizó la constitución de 2 fideicomisos por valor de $6 millones. Los resultados de una auditoría interna de carácter confidencial a los que accedió la Caja Negra sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leos revelaron que el Banco de los Sucolillo no aplicó el procedimiento debido para verificar el origen y la licitud del dinero de Leos antes de constituir millonarios fideicomisos. El banco blindó los fondos de manera que quedaran libres de embargos judiciales y a disposición de los herederos directos del exdirigente de fútbol. No consta que el Banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa. Los gerentes y directores del Banco Atlas son investigados por el Ministerio Público. Bueno, y cada vez van apareciendo nuevas evidencias y nuevas documentaciones que confirman lo que esa auditoría, el contenido de esa auditoría que habíamos revelado acá en la Caja Negra, va cerrando y se va confirmando esto, que entre paréntesis ya está en manos del Ministerio Público, que tiene que hacer la investigación correspondiente. Poneme por favor esos 2 documentos al cual nosotros hemos accedido. Esto para que la gente vea y vamos a hacer la comparación. Y deja un rato ahí, por favor. El documento que está a la izquierda del monitor, a la izquierda, está numerado, ¿verdad? El otro también, pero vamos a hacer la comparación. El que está a la izquierda, el que es más claro, para que nos ubiquemos, el que es más claro. Ese es el documento que está en poder de la Conmebol, que en realidad es una copia. La Conmebol tiene una copia de ese documento. Y ahí, este documento se usa esto como una prueba por parte del Banco Atlas que supuestamente el señor Nicolás Leos, a la hora de realizar la operación fiduciaria, presenta como un aval para justificar el dinero. Eso es lo que presenta el Banco Atlas. Pero atiendan, ponen otra vez en completo, por favor. Las diferencias. Estamos hablando de lo que tendría que ser un solo documento. Porque el comprobante de egreso tiene un número que está allí en el ángulo superior derecho, en el número 3, dice 004409. El mismo comprobante de egreso. ¿Qué es lo que dice esto? Que supuestamente Nicolás Leos recibía $10.000 por mes en concepto de salario por su condición de presidente honorario de la Conmebol. Y él presenta que en un año cobró $120.000. Y parte de la prueba es este documento que después el Banco Atlas lleva al Ministerio Público. Pero ¿por qué hay una diferencia entre el documento que tiene la Conmebol, que es el más claro, y el otro que el Banco Atlas presenta al Ministerio Público? Por ejemplo, el número 1, la diferencia. En el que está a la derecha se ve así como dos triangulitos. Esa es la firma de Juan Ángel Naput. ¿Por qué en el documento que Atlas presenta a la Fiscalía tiene la firma de Naput allá arriba? En el cuadro 1, vean el cuadro 1. Y en el que está en poder de la Conmebol no está la firma de Juan Ángel Naput. Vamos al 2. Ahí en el 2 aparece el nombre de un tal César René Balbuena en el documento que tiene la Conmebol.
Pero en el documento que presenta el Banco Atlas ante la Fiscalía para justificar la operación, no está ese sello del nombre de César René Valbuena. Y el otro detalle, vamos al número 3. En el documento que tiene la Conmebol aparece allí, dice digitado, y en el que presentó el Banco Atlas a la Fiscalía aparece un número que dice 17. Y hay otras cuestiones que no coinciden. Nosotros no somos peritos. Esto supongo yo que el Ministerio Público va a contratar un perito caligráfico para determinar si la firma de Leos efectivamente es la firma de Leos. Porque al hacer la comparación vemos que hay algunas diferencias entre una firma y la otra. Eso por un lado. No hay coincidencia entre el documento que tiene la Conmebol, que ahí ven, y el documento que presenta el Banco Atlas para supuestamente justificar la operación fiduciaria. Y a esto que hay que agregar, supongamos que efectivamente, supongamos que estos documentos no hayan sido fraguados, supongamos que no hayan sido fraguados estos documentos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Banco Atlas para aplicar lo que se llama la debida diligencia para realizar una operación, nada más y nada menos que 6 millones de dólares, cuando Nicolás Leos en ese momento ya tenía la investigación por parte de la justicia norteamericana, ya era buscado, orden de captura, prisión domiciliaria, etcétera, etcétera? El banco estaba en la obligación de hacer la debida diligencia. Por ejemplo, al tener este documento que estamos mostrando, de que supuestamente Leos cobraba 10.000 dólares por mes como presidente honorífico, el banco, la lógica dice, tuvo que haber llamado a la Conmebol y preguntar: señores de la Conmebol, ¿dónde está el documento en el que consta de que efectivamente Nicolás Leos fue designado presidente honorario de la Conmebol y por el cual recibe un salario de 10.000 dólares al mes? Eso no se tiene. La Conmebol no tiene registro alguno. Hemos hablado nosotros con abogados que están en la Conmebol, le preguntamos sobre esto y ellos dicen: no existe registro alguno hoy en la Conmebol de que se le haya designado, después de haber dejado la presidencia a Nicolás Leos, de que se le haya designado presidente honorario de la institución. No hay registros. Y solo hay registro de este documento, que supuestamente cobró por 2 meses, mes de mayo y junio, la suma de 10.000 guaraníes, por 2 meses son 20.000 guaraníes, un cheque del Banco Itaú, que acá tengo la copia del cheque, 20.000 dólares, 20.000 dólares digo. Acá está la copia del cheque. No hay otro registro. No hay un registro de que efectivamente Leos haya sido presidente honorario. No hay otros registros de que efectivamente haya cobrado en un año 120.000 dólares por este cargo y pueda justificar esta operación. Estos son los elementos objetivos. ¿Cuál es la presunción que tiene que investigar ahora el Ministerio Público? Les aclaré los documentos objetivos que tenemos a disposición. Ahora viene la presunción y la hipótesis. Lo que dicen los abogados y quienes realizaron la auditoría en la Conmebol es que Nicolás Leos, cuando ya tenía una orden de captura internacional, efectivamente tenía miedo que le embarguen toda la plata. Entonces, ¿qué hace? Él necesitaba sacar dinero para blindarlo. Y por eso es que recurre al banco de su amigo, de la familia Sucolillo, y crea esta figura de la fiducia. Porque cuando se habla de fiducia, ya el banco es parte de la sociedad con el que planteó esta operación. Y con eso lograron blindar 6 millones de dólares, alegando que eran para gastos de salud y para gastos de cuestiones judiciales. Lo que manejan desde la Conmebol es que en realidad era parte de la plata que Leos había sacado de la Conmebol de manera irregular, plata que le corresponde al fútbol y que utiliza nuevamente una de las empresas de la familia Sucolillo, en este caso el Banco Atlas. Ya cuando el Banco Atlas funcionaba como financiera, Leos hacía depósitos en guaraníes, billete sobre billete, llegó a depositar en un solo día casi 1 millón de dólares.
Nunca le preguntaron el origen del dinero. Y a esto se suma lo otro que les decía, que aparte de presentar este documento de que supuestamente Leos tenía un salario de $10.000 como presidente honorario, también Leos presenta al Banco Atlas una deuda que tiene Inmobiliaria del Este, que es de la misma empresa, mismo grupo empresarial, de 32.000 millones de guaraníes, pone eso como garantía. Y allí de vuelta, ¿cómo Inmobiliaria del Este logró deberle a Leos esa cantidad de dinero? Por lo que dice el informe también de la Conmebol. Leos sacaba plata de la Conmebol, compraba inmuebles en nuestro país, le cedía a Inmobiliaria del Este para que Inmobiliaria del Este lotee esos inmuebles, los venda y lo que genera en materia de negocios, rentable por cierto, lo depositaba al Banco Atlas. Así funcionaba este esquema. Y ahí está toda la documentación, todos estos elementos hoy a disposición del Ministerio Público. Lo nuevo que mostramos ahora es esta documentación que señala que el Banco Atlas pudo haber utilizado, pudo haber utilizado documentos apócrifos, documentos fraguados para justificar la operación de Nicolás Leos de blindar 6 millones de dólares. El hecho clave acá es que la familia de Leos, las hijas, decidieron devolver a la Conmebol casi 2 millones de dólares. Devolvieron en dólares. Por eso hace 15 días, cuando nos decía el periodista norteamericano que hizo la investigación del caso FIFA Gate, que la justicia norteamericana, ¿cómo tendría jurisdicción en nuestro país para investigar al Banco Atlas y a sus directivos? Porque la familia Leos decide devolver la plata de Atlas a la Conmebol en dólares. Utiliza la moneda norteamericana. Eso le da atribución, dice el periodista Ken Bessinger, el que hizo una investigación, un libro Tarjeta Roja muy interesante, entre paréntesis, detallando cómo se dieron las operaciones, contando el caso del banco suizo, que tuvo que asumir que lavó casi 32 millones de dólares de dirigentes deportivos porque ese banco suizo estaba acorralado por la justicia norteamericana. Pasará lo mismo con el Banco Atlas. Ahí está la foto de los miembros del directorio de este banco. Ahí están. Los miembros del directorio de este banco tienen que responder el presidente Miguel Ángel Miki Saldívar, Santiago Llano, vicepresidente, Jorge Meldenson, vicepresidente segundo, Eleno Martínez me dijeron que ya no está este director titular, parece que tuvo unas diferencias y me dicen que abandonó, Juan Carlos Martín, director titular, Celio Tunoli, después aparece otro nombre, miembro del directorio, Eduardo Queiroz, director titular, el abogado Jorge Vera Trinidad, director titular, que entre paréntesis este aparece interviniendo en el caso de un prestanombre de Cabeza Branca, una operación rarísima también que hizo el Banco Atlas. ¿Se acuerdan? El caso le prestan 6 millones de dólares al que hoy es considerado prestanombre del conocido narcotraficante Cabeza Branca. Después aparece el nombre de esta señora, Sally Molinas, el abogado César Eduardo Col y también Carlos Aristides Sosa. Y aparece ahí la foto de la señora Natalia Zucolillo, quien es accionista del Banco Atlas, la actual directora del diario ABC Color. Todo esto que estamos mostrando y que hemos mostrado, hoy es el cuarto programa que nos hacemos eco de esto. El Ministerio Público tiene toda esta documentación. Ponemos otra vez la imagen de los miembros del directorio del Banco Atlas. Los miembros del directorio tienen que explicar paso por paso, no a nosotros acá en la Caja Negra, tienen que explicar a la justicia norteamericana, que entre paréntesis se negaron a cooperar, a colaborar con la justicia norteamericana en esta investigación, alegando el secreto bancario. Le dijeron no a la justicia norteamericana. Lo mismo había hecho el Banco Suizo, que después, entre paréntesis, hace 15 días termina reconociendo que lavaron dinero. Estos miembros del directorio, desde Miguel Ángel Miki Saldívar, presidente del Banco Atlas, hasta sus accionistas, la señora Natalia Zucolillo,
Esto tienen que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué no realizaron la debida diligencia para recibir la plata de Nicolás Leos, presumiblemente dinero sucio, dinero de la Conmebol en realidad, o dinero que tenía que para ir a parar a los clubes, o dinero tal vez fruto del soborno que recibieron los dirigentes deportivos, que está en la investigación FIFA Gate, por dar concesiones a empresas de marketing vinculadas a las televisaciones de los partidos. Eso tienen que explicar los miembros del directorio. Toda la documentación, reitero, ya tiene el Ministerio Público. La Conmebol hizo un trabajo de auditoría y se encontró con toda esta documentación. Nosotros estamos accediendo a cuentagotas aparte de esa documentación. Y acá está un hecho extremadamente llamativo. Una cuestión de sentido común. Y pongo este ejemplo. Si yo me voy a un banco, si yo me voy al banco Atlas a pedir un préstamo, 500 millones de guaraníes, y les digo, yo trabajo en Unicanal, gano $10.000 por mes, ojalá gane $10.000 por mes, pero suponte que yo diga eso, el Banco Atlas está obligado a llamar a Unicanal y preguntar, efectivamente, ¿es cierto que el señor Jorge Torres gana $10.000 al mes en ese medio de comunicación? Tiene que hacer esa diligencia. Esa diligencia en el caso Leos, el Banco Atlas no hizo. No llamó a la Conmebol porque no hay registros, no existe ninguna documentación, ningún acta, ninguna constancia de que hayan designado a Leos como presidente honorario y que justifique que cobre $120.000 por mes en concepto de honorarios por ser presidente honorífico honorario de la Conmebol. Para mí es bastante clara la historia. Esto tiene que responder el Banco Atlas. Los miembros del directorio están obligados a hacerlo yo no sé si van a recurrir de vuelta a un comunicado, escueto por cierto, en el que no aclaran absolutamente nada. ¿Qué es lo que queda claro? Y termino con esto. No se hicieron las debidas diligencias para recibir la plata de Leos. Se tiene la presunción hasta ahora de que el Banco Atlas, Inmobiliaria del Este, ambas empresas fueron utilizadas por Nicolás Leos para lavar dinero. Y acá está la documentación y el Ministerio Público tiene todo esto. Nosotros le hemos buscado a la fiscal Liliana Alcaraz para que nos explique esto y nosotros queremos creer que la representante del Ministerio Público está haciendo la diligencia de la investigación y no da entrevistas sobre este tema porque quiere blindar su investigación. ¿Y por qué actuaría de esa manera? Pensando bien, ¿por qué actuaría así la representante del Ministerio Público? Por una razón muy sencilla. La manera en que históricamente este grupo empresarial utiliza su medio de comunicación para amedrentar a quienes tienen que impartir justicia. Ahí está el caso de la ex viceministra de Tributación, Marta González, quien tiene un pleito pendiente. 15 chicanas ya entabló este grupo empresarial para no someterse a la justicia y de paso utilizan su medio de comunicación para amedrentar al juez que interviene en esa causa. Ese es el modus operandi. Entonces queremos creer que desde el Ministerio Público tienen ese temor de ser amedrentados por el medio de comunicación, mismo grupo empresarial, Inmobiliaria del Este, Banco Atlas. Por eso hasta ahora la fiscal Liliana Alcaraz no quiere hablar sobre este tema. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Tenemos este informe, vamos a mostrar el informe primero. El negocio de la pandemia, un sanatorio privado que infló. Esto no es un dato exagerado, porque vamos a mostrar acá los documentos. 27 veces el costo de sus servicios. 27 veces infló este sanatorio privado el costo de sus servicios para facturarle a
a un familiar de un paciente que fue tratado allí por COVID-19. Vemos el informe y a la vuelta hablamos con el director jurídico de la Superintendencia de Salud, el doctor Freddy López. Informe y venimos enseguida. El negocio de la pandemia. Sanatorio privado infló 27 veces el costo de sus servicios. Tras las denuncias por sobrecostos, la auditoría médica, jurídica y contable realizada por la Superintendencia de Salud al hospital privado El Samaritano Sociedad Anónima dejó al descubierto varias irregularidades que eran cometidas en el sitio. Por ello, se abrió un sumario contra el sanatorio. El presunto negociado de la firma privada dedicada al rubro de la salud salió a la luz tras la denuncia realizada el pasado 26 de mayo por parte de los familiares de una paciente fallecida por COVID-19 al no poder retirar el cuerpo de la mujer ante la exigencia del hospital privado de pagar primero la suma de 100 millones de guaraníes en concepto de gastos de internación, pese a que inicialmente habían abonado 70 millones de guaraníes para conseguir un lugar en la unidad de terapia intensiva. El equipo de la Caja Negra accedió a la resolución y notificación de la Superintendencia de Salud al sanatorio en cuestión, luego de haber auditado los documentos médicos, jurídicos y contables. En ese sentido, la institución ordenó la instrucción de un sumario administrativo al Hospital Central Samaritano Sociedad Anónima en relación a supuestos hechos irregulares denunciados y como resultado de los informes de auditoría. Además, designó a los funcionarios que se encargarán de instruir el sumario y notificar al sanatorio en cuestión. Según consta en el escrito, la auditoría concluyó que existió irregularidad en el ingreso de la paciente como usuaria particular, pese a haber sido trasladada desde un sitio de atención del Ministerio de Salud. En el aspecto monetario, la intervención constató que hubo una diferencia a favor del paciente en cuanto al precio de los medicamentos por valor de 1.947.278 guaraníes. Otro punto irregular fue que el convenio con Salud Pública ya cubría el honorario del personal de blanco. Sin embargo, aparentemente se cobraba aparte a los familiares de los internados. En ese sentido, la auditoría contable encontró que hicieron figurar 27 veces el cobro de 2.400.000 guaraníes, dando un total de 64 millones en concepto de honorarios de médicos y enfermeros, violando esto el acuerdo público-privado. En su defensa, semanas atrás, el Hospital Privado Samaritano había argumentado a través de un comunicado que el costo de internación en una unidad de cuidados intensivos solo rondaba los 7.767.777 guaraníes a diario y que por ello las denuncias de los familiares eran infundadas y solo con intenciones maliciosas. Sin embargo, la auditoría expone lo contrario. Lo que establece el convenio. En el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Carolina Genes Franco, propietaria del Hospital Central Samaritano Sociedad Anónima, se establece que el prestador del servicio pone a disposición 8 camas de terapia intensiva y 35 camas de internación respiratoria. En el documento se fija la suma de 5 millones de guaraníes en concepto de costo por día en sala convencional y la suma de 13 millones de guaraníes por día en cada cama de terapia intensiva. En el apartado de especificaciones técnicas se deja expreso que el servicio brindado en el marco de este acuerdo incluye ya los honorarios profesionales del coordinador médico, de los médicos de guardia, del personal de enfermería, del fisioterapeuta, de los especialistas de interconsultas y del equipo de limpieza. Así también establece que debe brindar oxigenoterapia a las 24 horas según requiera el paciente. Los medicamentos e insumos no deben exceder el precio establecido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Dinavisa y la Cámara de Farmacias del Paraguay CAFAPAR y debe incluir estudios de imagen, de laboratorios, nutrición, procedimientos quirúrgicos menores y transfusiones de sangre. ¿A qué se expone el samaritano? Con la notificación hecha por la Superintendencia, el samaritano tiene un plazo de 48 horas para ejercer su defensa. Si no concurriere, la institución pública dictará resolución dentro del plazo de 3 días. En caso de presentarse el supuesto infractor y si hubieren hechos controvertidos, se abrirá la causa a prueba por el término de 10 días hábiles, pudiendo prorrogarse una sola vez. Cumplido el periodo de prueba, se cerrará el mismo a petición de parte o de oficio,
debiendo presentar inmediatamente dentro de los 3 días subsiguientes el alegato de las partes que intervienen en el sumario administrativo. Finalmente, cumplidos los trámites y habiéndose presentado los alegatos, se llamará para la sentencia a petición de parte o de oficio, debiendo pronunciarse el juez instructor dentro de los 60 días hábiles siguientes. En cuanto a las sanciones, existen 3 tipos según la Ley 2319 de la Superintendencia de Salud. La de primer grado, llamada de atención o apercibimiento y multa. La de segundo grado, multa o cierre temporal del establecimiento. La de tercer grado, clausura definitiva del local infractor. Ahora resta esperar que finalice el sumario para conocer el destino que tendrá el sanatorio. Según los intervinientes, en esta causa podría aplicarse la sanción de segundo o la de tercer grado, es decir, un cierre temporal o una clausura definitiva. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con el abogado Freddy López, director jurídico de la Superintendencia del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hacernos un relato, aparte del informe que hemos visto, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Ustedes, la Superintendencia decide actuar a partir de la denuncia puntual que hace un familiar que perdió a su madre en este sanatorio. Así mismo, el nombre de la familiar en cuestión es Karen Benítez. Ella le tenía a su madre durante 9 días dentro del sanatorio samaritano. En ese lapso ella falleció. A partir de ahí ella hizo la denuncia. Nosotros nos habíamos constituido hasta la sede del samaritano. Le habíamos emplazado por 48 horas para que nos entreguen los documentos médicos, contables y jurídicos que ellos tenían, ¿verdad? Efectivamente, 2 días después nosotros nos volvimos a constituir hasta la sede del samaritano. Llevamos todos los documentos que ellos tenían o lo que ellos decían tener en ese momento con relación a ese paciente. Luego de eso, en estos días, se elevó todos los informes al superintendente de salud y se llegó a la conclusión de que hay o existen elementos suficientes como para instruirle el sumario al sanatorio samaritano y a partir de ahí sancionarlos con las infracciones correspondientes siempre y cuando nosotros sigamos sosteniendo lo que en este momento tenemos a la fecha. ¿Qué es lo que esta mujer denuncia? ¿Qué es lo que dice? ¿Habla de negligencia? ¿Habla de los gastos exorbitantes? Habla más bien de los gastos, le pidieron inflados. Sí, cerca de los 180 millones. Ella Sí. ingresó, creo que depositó 50 millones. Después, en el transcurso de esta mañana le volví a llamar a la Karen, me dijo que a la fecha ellos deben algo así como 102 millones todavía. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Y cuando ustedes se hicieron presentes allí, y ya hicieron una auditoría, ¿qué es lo que encontraron como elemento objetivo y que nos generó también en esto que ya hemos hablado nosotros? Se habría inflado 27 veces el costo de servicio. ¿Ustedes encontraron algún indicio de eso para...? Nosotros tenemos las pruebas documentales. Aquí, ahora en mi poder, lo que ellos nos proveyeron se llama proforma de liquidación. El propio samaritano nos envió a nosotros conforme a lo que nosotros hemos solicitado. ¿Eso podemos ver o es...? Sí, claro, no es. Esto les envía a ustedes el sanatorio samaritano. Entonces nosotros verificamos qué es el esto. desglose de proforma de liquidación, le llaman. ¿verdad? Proforma de liquidación. Sí, del samaritano. ¿Qué implica ahí? A nosotros nos llamó la atención, sobre todo a nuestro contador, ¿verdad? Ahí, ¿qué era esto? 27 veces 2.400.000. A ver, total, a ver por parte, doctor, dice, en total 128 millones de guaraníes. Sí. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que acá veo que marcaron ustedes. Sí. Médico intensivista, dice. Precio 360.000, es ese, ¿verdad? Sí, así es. 360.000, cantidad 9 veces. No, 27 veces. 27 veces. 27 no, veces. 2.427.000 veces. Así es, te explico, Jorge. Son 2.400.000 en 27 oportunidades que supuestamente le atendieron a esta paciente, a la mamá de Karen, ¿verdad? O sea, por cada, a ver un poco para entender también. A ver. Por cada atención 2.400.000 del médico de guardia, por cada atención, por cada vez que va el médico a mirarle al paciente,
cobra 2 millones Y 400. eso es lo que hace figurar, pero te quiero aclarar ahí que dentro del Y convenio en total, digo, en total, nomás para ir al total, 64, porque si vos decís 2 millones 400, 27 veces, sí, 27 veces, 64 millones. solamente esta familia le debe al sanatorio samaritano 64 millones de guaraníes Así es, por la mirada del médico de guardia así es. al familiar que estaba internado en ese momento. Eso dice Eso, acá, ¿verdad? Está eso, acá. A claro, ver, es lo que ellos nos enviaron a nosotros. ¿puede mostrar este, por favor? Ahí está señalado. Es lo que el sanatorio, Envió. ahí está, ¿verdad? Está marcado. 64.800.000 guaraníes es lo que el sanatorio samaritano le cobra a esta señora Karen Martínez, porque supuestamente el médico de guardia 27 veces entró a verle a su mamá. Y por cada mirada o por cada visita de este médico de guardia, le cobraba ahí 2.400.000 guaraníes. Y eso es lo que figura en los documentos de su proforma de Y liquidación acá arriba está, sí, este es un documento, podemos del mostrar, sanatorio. del sanatorio. No es un cálculo al voleo que hacen No, no, ustedes. no. Ellos nos proveyeron de Ellos eso. proveyeron, acá está, el sanatorio, proveyó esto. Y ahí está este número. Después está el desglose acá, ¿verdad? De todo. Bueno, esto ustedes al contador de la superintendencia y dice, espera un poco, esto le llama la atención. Sí, apenas nos reunimos ahí nosotros con el convenio que existe entre el ministerio y todos los sanatorios. Cubre dentro de los 13 millones que estipula, que cubre el Estado a través del ministerio, ya es suficiente. O sea, ellos no deberían de cobrar o de hacerle figurar ese monto al paciente o al familiar del paciente. Espera, vamos por parte. Sí. Te pido disculpas porque no entiendo No, cómo por funciona, favor. ¿verdad? El sanatorio dice que la atención a este paciente generó un costo de 128 millones de guaraníes. No, un poco más. Bueno, en total casi No, 50 dieron como depósito, sí, ¿verdad? sí, sí. Y eso se hace un descuento y ahí Claro. queda esto Ahí sobra la ahí diferencia. sobra la, 128 por eso. sobra la diferencia. Así es. Entonces, ¿en qué momento entra la cobertura del Estado en este caso? Y tendría que entrar a partir del protocolo que ellos tenían que haber comunicado. El sanatorio, según nuestro decreto reglamentario, está obligado a comunicarle al Ministerio de Salud en un plazo perentorio de 24 horas. A partir de ahí ya debe de correr, es decir, ellos quedan beneficiados con el gasto cero. Sin embargo, ahí no ocurre tal cosa. Le podemos preguntar a Karen Martínez, ¿verdad? Karen Martínez, está ahora en línea ella. Karen, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, contanos, ustedes plantearon recurrir a la asistencia del Estado para cubrir este gasto de tu mamá allí en el Sanatorio Samaritano. Sí, la verdad porque era bastante insostenible ya. Era insostenible los gastos. Prácticamente nos cobraban 22 a 23 millones por día. Y el ministerio ya decide darle la cobertura de esto o no. La verdad que yo no tengo ese documento, no tengo. Yo entendía que la ley decía desde el momento que uno mete la nota y establece, ellos piden el informe de qué momento está la persona en UTI y desde ese momento que cubren. Pero a nosotros en ningún momento, siempre el sanatorio nos decía cuándo vamos a depositar, cuándo vamos a transferir el dinero. ¿Cuánto hoy ustedes, vos o tu familia, ya le pagó al sanatorio? Nosotros le pagamos 70 millones y ellos nos dijeron que le debemos 101.800.000 encima de los 70 millones por 9 días. ¿Y cómo es que no entra allí lo de la cobertura del Ministerio de Salud, doctor? Y eso es la parte que a nosotros no nos cierra. Por eso No le cierra. No, por lo menos a mí no, ¿verdad? Para eso ahora hoy le notificamos del sumario correspondiente que el señor superintendente firmó la resolución. Le notificamos al sanatorio en cuestión. Ellos tienen 48 horas de plazos para que puedan contestar. Si no contestan, ahí automáticamente se cierra la causa y el juez debe de pronunciarse. Pero yo creo que
ellos van a presentar. O sea, supongo yo que van a presentar. Si ellos presentan Hoy el Sanatorio hoy, Samaritano hoy fue notificado. esta mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué dice la notificación? No, o sea, le comunicamos y le remitimos todos los documentos que nosotros tenemos para que ellos puedan hacer su descargo correspondiente dentro del plazo de las 48 horas. Si no hace su descargo, ¿qué Si va a no, pasar? si no hacen su descargo dentro de las 48 horas, nuestra ley es muy clara, ahí nosotros podemos cerrar, o sea, el juez sumariante puede cerrar y concluir eso, dar por terminado, pero cosa que no creo que ocurra, supongo yo que van a hacer su descargo, una vez que hagan el descargo de esta gente, se va a abrir la causa a prueba por un periodo de 10 días atrás. O sea, si para el jueves ellos no responden, se cierra el No, sanatorio. no es para el juez, hasta el viernes hasta las 9 de la mañana tiene Viernes a tiempo. las 9 de la Sí, mañana. son 48 días y de gracia 48 hasta horas. 48 horas, perdón, Bueno, sí. claro, ahí se cierra si es que no responden. Si Claro. responden, hay un plazo a través de 10 días de que Si ustedes tienen que responde, analizar. no. Si responden, el juez sumariante debe de abrir la causa a prueba, de presentar sus Sí. alegatos. Ellos seguramente se le va a llamar una declaración testimonial a la denunciante, a los propios auditores de la superintendencia, a ver si se ratifican, si amplían algo más, si tienen algo más que agregar. O sea, la cuestión se abre y ahí en eso se va a empezar a diligenciar las cuestiones. Karen, desde el sanatorio te siguen llamando a vos para que pagues esta deuda que dice el sanatorio ustedes tienen con esta empresa. No, a nosotros no nos llamaron. Sí que cuando nosotros le sacamos de ahí a mi mamá, ellos quisieron negociar con mi esposo de 101.800.000 que pasaron la deuda. Ellos primero bajan a 70 millones, nos dicen, después ya 50 y nos dicen si tenemos algún vehículo para transferirle y que se termina ahí la cosa. A ver, primero una deuda de 101 millones, después le dice, espera un poco, vamos a arreglar acá por 70, después le bajamos por 50 nomás. Te agrego algo más. En esos días cuando nosotros nos constituimos con relación a la denuncia de la señora Karen, al día siguiente me llama el señor Miján, quien dice ser el asesor jurídico del sanatorio, diciéndome que le va a condonar la deuda a los familiares de la señora Karen. Que le va a condonar la deuda. Así me dijo el señor Miján a mí, pero por lo visto no ocurrió eso, no. Bueno, vos tenés información de eso, Karen, de la condonación de la deuda que ustedes tienen con el sanatorio. A través del doctor Freddy Pentero, pero oficial no. Pero acá no era el tema de la deuda. A ver, Acá era, en la denuncia era para revelar las irregularidades, no solo sobre facturación, sino médicas, por el trato, por la forma que se maneja la terapia, que a mi sentido común no está habilitado, porque los informes que a mí me daban contrastaba totalmente cuando yo le pude trasladar a mi mamá, que fue totalmente otra la realidad. Mi mamá entró caminando, se subió caminando en lo que es la ambulancia y salió de ahí en un estado gravísimo cuando ella no llegó en un estado crítico. A ella le intubaron, a mí me llama el doctor un día de que me dice que el informe de mi mamá era estable, que saturaba 95, 97, que estaba bien, que había un alejamiento de la intubación. Me llama un día y me dice que me llama a informar que le va a intubar a mi mamá, que eso es una intubación programada, que yo no estoy en condiciones de dar mi ok, ni mi mamá tampoco, que él solamente me llama a informar. Y yo le quise cuestionar, no me dejó, me cortó y lo único que, o sea, me dijo fuerza y me cortó. doctor, Sí. ustedes, por eso le preguntaba hoy, aparte de que el contador de la superintendencia halló estas inconsistencias en la cuestión administrativa, en el aspecto médico, ¿también tienen intervención ustedes o no? Sí, claro, de hecho nosotros estaba el doctor Cristian Coronel, es el auditor médico, que también arrimó su informe al superintendente. Yo creo que también eso es obra dentro del sumario, dentro de la fundamentación del por qué se abre el sumario. Pero hoy lo que le llamó a ustedes es lo que tiene que ver con el costo. Porque acá hay que separar, Karen, Por lo doctor. menos para mí, ¿verdad? Claro, Pero hay hay que otra separar cuestión más. dos cosas. Por un lado, que a ustedes, que ya tienen encima, Karen, el dolor de haber perdido a su madre, tener que afrontar esta millonaria deuda. Entonces, por eso yo decía, esto tiene que aclararse en un primer
este momento, porque ya no le pueden devolver la vida a tu madre. Entonces, ustedes No, tienen que tener la tranquilidad de que no van a tener encima esta millonaria deuda. Entonces, por un lado, acá saltan cuestiones muy llamativas, que entre paréntesis hay que hacerle seguimiento, sí, porque ya desde el Estado no se cubre esto, ¿verdad? Desde el Ministerio hay que hacer, esa es otra parte. Y lo otro, Karen, es la cuestión que estás mencionando ahora, la supuesta negligencia que pudo haberse dado en ese sanatorio. O sea, para mí son dos cuestiones fundamentales que se tienen que investigar. La cuestión administrativa por un lado y la cuestión médica por el otro. Por eso, Jorge, dentro del sumario eso se va a diligenciar, ¿verdad? Yo creo que nosotros abrimos ahora justamente, o sea, a consecuencia de nuestra auditoría, nosotros creemos que hay elementos suficientes para que la superintendencia pueda sostener el hecho de abrir el sumario. Dentro del sumario se va a determinar la gravedad de las infracciones o no. Puede ser de segundo grado o de tercero, ¿verdad? O sea, y ahí incluye la parte contable y la parte médica, ¿verdad? Ustedes, Karen, y cerramos con esto, y te agradezco muchísimo tu tiempo. Además de hacer la denuncia ante la superintendencia, ustedes actuaron de oficio. ¿De No, oficio? nosotros recibimos la denuncia de la señora. Hicieron una denuncia ante el Ministerio Público nosotros antes la superintendencia primero primero. estamos estudiando o sea, la forma de accionar una vez que nos den resultados, o sea, que veamos los resultados de la superintendencia, porque creemos en las instituciones, porque si no creíamos no haríamos la denuncia. Y yo quiero aclarar que nuestra denuncia se basó sobre dos puntos, sobre lo que era la sobrefacturación y las irregularidades médicas, porque yo y mi hermano ingresamos a la terapia. Nosotros ingresábamos, nos cobraban batas de bioseguridad cuando ahí nadie tenía bata de bioseguridad y yo acudí en muchos hospitales nacionales y se estaban vestidos, por decir una forma, de astronauta prácticamente, y ahí nadie, cuando es un lugar de cuidados intensivos, dice. Y cualquier cosa, cualquier germen, bacteria que lleves, vos podés agravar, le puedes agravar a uno de los pacientes. La recepcionista se subía ahí, de la calle se subía solamente con tapabocas a buscarla al médico ahí en la terapia. No fui yo sola la que vio eso, fueron muchísima gente, muchísimas irregularidades en la terapia, al menos los 9 días que yo estuve ahí con mi mamá. Karen, vamos a hacerle seguimiento a tu tema. Gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Karen Hasta luego. Martínez. Tengo que hacer una pausa, después vamos a ir Ok, cerrando esto, doctor. ok. Pausa, venimos enseguida. Este viernes, Barcos y Rodados tiene un súper regalo. Ahí estamos viendo, por el Día del Padre, un lindísimo delantal parrillero para papá. Qué bien me vendría ese delantal, ¿eh? Yo que soy un especialista en el asado. Este viernes 18 de junio, desde las 6, en las estaciones Barcos y Rodados adheridas, por cargar a partir de 100.000 guaraníes, ya te puedes llevar el delantal parrillero para papá. Acércate a una de las estaciones Barcos y Rodados, llená el tanque y llévate el regalo de papá. Viernes 18 de junio desde las 6 de la mañana, esto ya empieza. Esta promoción y este regalo por el Día del Padre. Por precio y calidad, la carga que más conviene está en Barcos y Rodados. Doctor, hay más denuncias puntuales de este sanatorio y yo sé que vos recibiste un sanatorio en Ciudad del Este y otros que están por el interior también. Así es, O Jorge. sea, ¿y cuál es el pedido? ¿Vos querés entrar, vos querés que tu familiar se interne acá? Tenés que ponerte 50, 70, 80 o 100 millones de guaraníes. Así, el de Ciudad del Este esta mañana llamó uno de los familiares, le llamó al doctor Cristian Coronel, al otro director médico, ¿verdad? Estaba sondeando, creo que se llama el sanatorio Manuel Riveros, tengo entendido. De Que Ciudad del Este. es de Ciudad del Este. La señora habló, o sea, cómo iba a meterle, la orientamos, yo creo que iba a meter la denuncia. Al parecer no le querían aceptar el hecho de que ellos estaban gestionando a través
del ministerio para acogerse al beneficio del gasto cero que la Ya. ley le impone, ¿verdad? Y como parecía ser que el sanatorio no le quiere reconocer eso, por ahí venía. María Elsa Fleitas, también otra denunciante, ella perdió a su padre 48 horas después de haber ingresado a este sanatorio samaritano. ¿Es así, María Elsa? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, ¿qué pasó? Asimismo, 48 horas entró tu padre al sanatorio samaritano y bueno, y falleció. sí, nosotros le trasladamos a papá de Cacupe, del Hospital Regional de Cacupe. Lo primero que ya todos sabemos, ¿verdad? Nos exigen 50 millones. El 50 primer millones. informe del doctor Noguera, todo bien, papá estaba evolucionando súper bien. El segundo informe me dice la doctora Enríquez, que es una de las doctoras de terapia de allí, que papá estaba evolucionando súper bien y que al día siguiente le iban a despertar, así de una, porque estaba bien, estaba respondiendo bien los antibióticos, no tenía ni una otra falla, perfecto. Luego, esa madrugada de ese informe, a las 3:25 de la mañana me llaman y me dicen que tuvo un paro y que esté pendiente al teléfono. ¿Qué hago yo? Me levanto y me voy, obvio, ¿verdad? Llego allí y sin pelos en la lengua, ¿verdad? Que supongo que estarán acostumbrados también los médicos a esto. Me dicen, familiar de Genaro Fleitas, sí soy yo. Ah, pues tu papá falleció. Así, de una. Qué bárbaro. Pido yo entrar a verle, me dicen que no, 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 no. Ahí está totalmente contaminado. Siendo que yo un día antes entré, como decía Karen, me hicieron, estaba mirando justo, él daba la primera cama al cristal. Y me dice la doctora Enríquez, me dice, ¿quieres entrar? Obvio que voy a decir que sí, ¿verdad? Y entré así con tapabocas, nada más, nada más. Entré, le miré, le hablé, le toqué. Hasta ahora yo eso tengo en mi mente, ¿verdad? ¿No será que yo me fui a poner peor, ¿verdad? Y en mi lista yo veo que me cobran batas de bioseguridad que supuestamente yo usé, que en ningún momento yo usé. Luego, cuando ya pasó eso, en la nota estaba 75, me cobraron 75 horas. ¿Y cómo me van a cobrar 75 si él estuvo 48? Claro. Y no me doy cuenta, obvio, no me doy cuenta de eso. Lo que sí me doy cuenta fue de un medicamento pancuronio que me llamó mucho la atención. Era 160 ampollas de pancuronio que supuestamente utilizó papá. Y le pregunté a este Aldo González, que es el administrador, y me dice, no, no se preocupe, señora, que vamos a verificar la lista sábana, sé que es donde está todo anotado los medicamentos que usó. Empezamos a contar juntos, y sí, me reció, era 40, no, era 160. Me estaba cobrando 4.800.000 en vez de 1.200.000. Me reconoció, perdón, perdón. Y me pregunto yo, si una persona va, yo más o menos entiendo porque estoy en tema de farmacia, una persona común que vaya, le van a enchufar directamente, Claro. directamente sin nada, Quien ¿verdad? no Y le revisa, van a cobrar eso, quien no mira, le van a cobrar eso. Sí. obvio. Luego, perfecto, me reconoció eso. A los 3 días, yo me doy cuenta que me cobran 75 horas. Volví a ir al sanatorio. Y me reconocieron, sí, tiene razón, porque yo le dije, yo le hablaba sobre papeles, porque yo tenía los laboratorios de papá del día 17 que se había hecho en Cacupé, y cómo se va a hacer en Cacupé si ya estaba en el Samaritano, según los papeles de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, me reconoció, me cobraron los 48 horas, pero ¿sabes qué? Me volvieron a enchufar las 160 ampollas. Después de descontarme ya esas ampollas que sobraban, me volvieron a enchufar en la última nota las 160 ampollas. Y aquí tengo totalmente los documentos, el antes y el después. Entonces me pregunto yo cómo es que pueden jugar con el dolor de la gente, porque esto es jugar con el dolor de la gente. A nosotros no nos fue nada fácil conseguir los 50 millones, porque somos familia muy humilde. Yo soy de Caraguatá, somos 7 hermanos, todos trabajamos.
Lo único que yo tengo en mi conciencia y que de ese lado estoy tranquila, de nuestra parte, nosotros hicimos lo posible para salvar a papá. Pero yo quiero saber si ellos, que están en el sanatorio, hicieron lo posible para salvarle a papá. Se hizo todo, porque estuve averiguando y esta doctora, la doctora María Fernanda Montoya, recibida hace 2 años en la UMAC, no es terapista. Y yo estoy pagando 100.000 guaraní por hora para que a mi papá le atienda un terapista las 24 horas del día. Claro. Esta doctora no tiene especialización. El Ahora, doctor Noguera, que es un doctor muy sí. reconocido, él sí, es un terapista. Pero ¿cuántas horas diarias se va? 2 veces a la semana. 2 horitas. María Elsa, nosotros vamos a hacerle seguimiento porque ya, lastimosamente no tengo más tiempo. Está acá el superintendente de salud. Vos tenías conocimiento de este caso, ahora te estás enterando. De lo que refiere a la denunciante, presumo que si es que ya entró en superintendencia estará en la dirección médica. Por lo menos en mi dirección jurídica hasta el momento no llegó. Bueno, Pero acá, por los acá términos que está utilizando, creo que si está en la superintendencia estaría en la dirección médica. lo otro y cortito, María Elsa, ¿es cierto que van a crear ustedes una asociación de pacientes víctimas de este sanatorio? Porque van sumando casos, ustedes se ponen en contacto, hablas vos, te llama la otra persona, te cuentan la misma historia, van formando, están creando, imagínate, una asociación de víctimas del sanatorio samaritano. ¿Es así, María Elsa? Así mismo, porque nuestra idea es llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Claro. Nosotros vamos detrás de la verdad, queremos la verdad. Y no queremos, por ejemplo, que otra persona vuelva a A pasar lo pasar por mismo lo que nos mismo. pasó a nosotros. Así mismo, esa es la Obviamente, idea. a mí, mi papá, nadie me va a devolver. Sí, tenés razón. Esa es la idea. Nadie me va a devolver. Yo Pero resalto y destaco el esto hecho de que es ustedes hablen. criminal. ¿Sí? Jugar con el dolor ajeno es criminal. María Elsa, te voy a llamar mañana de Así Radio 1 mismo. para hacerle Y seguimiento a esto y vamos a le hablar. agradezco Dale, gracias. y Mucha fuerza, mucha fuerza. Gracias, María Elsa Fleitas. Otro caso, que tiene que actuar con más diligencia, doctor, con más rapidez. O ustedes están ajustados a Lo lo que que... pasa, no, ajustado no. Lo que pasa es que hay varias, Jorge. Lo que pasa es que a lo mejor esto es lo que se mediatizó. Yo creo que hay No, muchos no casos. digo ajustado a lo que establece la normativa, ¿verdad? Porque si tenemos reiterados casos, los samaritanos, uno dice, pues tenemos que actuar de manera... Yo entiendo lo que están haciendo y destaco el trabajo que haces, pero da la sensación de que necesitamos imprimirle más celeridad, por eso que dice María Elsa. Totalmente. Se van sumando casos. Sí, sí, sí. Entonces cuando nos actuamos de manera rápida, van juntándose y los casos son casi Similares. ¿verdad? Sí. Similares. Sí. Entonces necesitamos, me parece, también un poco imprimirle más celeridad al trabajo que están haciendo ustedes, ¿verdad? O tienen muchos casos, ¿verdad? Totalmente. Ahora justamente el superintendente en estos días tengo entendido que solicitó contratar a más médicos para hacer las auditorías correspondientes, Sí. porque en realidad somos, te digo la verdad, somos pocos dentro de la superintendencia. ¿Cuántos son? No llegamos a 50 y tenemos que cubrir todo el país. Y a medida que se está tomando estado público estas denuncias, hay más casos. hay más casos. Doctor, vamos a seguir con esto. Gracias por tu No, tiempo. por favor, muy un gusto, amable. Jorge, un gusto. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola E7 Plus, que viene con una sorprendente cámara doble de 48 megapíxeles y una super batería de hasta 36 horas de uso. Y lo mejor, por todo el mes de junio, viene con una exclusiva tabla artesanal para asados, el regalo perfecto para papá. También necesito esta tabla, tengo el delantal, la tabla y ¿qué me falta? El cuchillo, y la carne. Bueno, vamos por partes. Adquirirlo a unas mínimas cuotas de 119.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex SA. Bueno, nos vamos con este material. Hace uso de su derecho a réplica el abogado Carlos Caballero. El programa anterior, él fue aludido en varios materiales
de que supuestamente él estaría detrás de grupos de campesinos que invaden propiedades. Hay una denuncia, porque nosotros amplificamos una denuncia que está en el Ministerio Público, un grupo de campesinos, lo mencionan a él, de que se habría cobrado unas cuotas con la promesa de que iba a conseguirle tierras a un grupo de campesinos. El abogado, Carlos Caballero, pide su derecho a réplica y ahora él va a hablar y va a aclarar lo que él considera importante aclarar. Y nosotros nos vamos con esto, no se vayan de Unicanal, enseguida viene Gustavo Recalde, hoy va a estar Blas Llano en la entrevista con nuestro compañero Gustavo Recalde. Nos vamos con el derecho a réplica. Organizaciones campesinas no me contratan a mí para invadir terrenos ajenos. A mí me contratan para hacer investigaciones sobre tierras. Y es lo que hago como abogado. Normalmente nos reunimos, llegamos a un acuerdo económico y llegado al acuerdo económico, inicio la investigación. Yendo al caso de Yerovia, que es donde supuestamente campesinos me acusan de haber estafado, y yo me pregunto, cobrar honorarios por trabajos realizados en investigaciones, si eso es estafa, yo no lo creo. No es estafa porque yo cobro mis honorarios por mis trabajos y no para invadir tierras ajenas. En eso se equivoca, esa acusación es falsa, totalmente falsa. Y yendo a la Yerovia, se presentó el señor Silva en representación de la familia Burro. A la otra persona no le recuerdo, no le conozco, pero creo que es de apellido Riera, y manifiestan que se ha invadido propiedad privada de la familia Burro, y eso no es cierto. Esta causa de invasión ya fue investigada anteriormente, y esa causa fue investigada por la Fiscalía de San Juan de Pomoceno. Se inició en YouTube, justamente con este fiscal Lepreti, pero él envía al fiscal adjunto, y el fiscal adjunto, por jurisdicción de territorio, decide que sea San Juan el que investigue. Y se inició la investigación y la fiscal a cargo, la abogada Gladys Jiménez, llegó a la conclusión de que el hecho no existió. ¿Y por qué ella dice que el hecho no existió? Porque hay un elemento muy importante donde ella solicita un peritaje técnico a técnicos sobre topografía, ¿verdad? Y ellos en su conclusión le manifiestan que donde estaban asentados los campesinos no pertenece a la víctima, o sea, no pertenecía a la familia Burro. No, el estudio topográfico no alega, pero sí el informe, porque se ha solicitado informe al INDER, y el INDER responde que esas tierras son suyas. Voy a mostrar los documentos donde el INDER menciona que esas tierras son suyas. Dos elementos muy importantes que dan certeza de que esas tierras no pertenecen a la familia Burro. Pero extraordinariamente ellos, por arte de magia, logran reabrir la misma causa, pero en YouTube. Y en este caso, ya esta vez el fiscal dice, o sea, toma la investigación y empieza a investigar otra vez sobre un hecho juzgado, donde él había rechazado porque no era su jurisdicción. Y hoy día él dice que es su jurisdicción. Entonces yo no entiendo cómo actúa la justicia, porque estas personas ya fueron juzgadas, ya tienen sentencia, tienen sobreseimiento definitivo sobre ese hecho, porque se ha demostrado que esas tierras no son de la familia Burro. El peritaje hecho por la Dirección de Especialidades de Delitos Ambientales, son los técnicos que han realizado eso y han dicho de que no es de la familia.
Después está el informe del INDER, donde manifiestan que son sus tierras y agregan los títulos. El INDER la adquiere, acá vamos, hay que irse a la historia, hay que remontarse de cómo el INDER adquirió. El INDER la adquirió de la señora María Sarubi de Burró, que creo que es la madre de la víctima, ¿verdad? De la supuesta víctima de invasión, que es la señora Luz Marina Burró. Entonces, la señora María Luisa Sarubi vende al INDER en 1975 y acá obra el informe del INDER de quién adquiere. Son 1.600 hectáreas que esa familia, la señora le vendió al INDER, le transfirió al INDER, el INDER le pagó todo, pero nunca le entregó al INDER. Pero es del INDER en documento, pero la posesión nunca la entregó. Ahora viene mi pregunta. Si estos documentos dan certeza y esta gente ya fue procesada y fue sobreseída, y esta familia se está apropiando de algo que no es suyo, entonces, ¿quiénes son los delincuentes? ¿La gente que se apropia de algo que no es suyo o del campesino que lucha por un pedacito de tierra que está garantizada en la Constitución? Yo quisiera ver los videos donde yo insto a invadir, ¿no es cierto? ¿Verdad? En ningún momento yo insto a invadir. Yo, cuando tuve reuniones con ellos, yo primeramente les manifesté que vamos a investigar el caso. Y si son excedentes o son tierras tituladas al Estado, en este caso el INDER, porque esta es una tierra propiedad del INDER, no es ningún excedente, porque ahí también quieren armar una confusión. Ya está hecha la investigación y se concluye que es tierra propiedad del INDER. Y el INDER tiene que distribuir a la gente que son sujetas a la reforma agraria. Entonces, terminada la investigación, posteriormente se tramita la adquisición de la tierra a través del INDER. Pero esa gente que dice que yo le estafo y todas esas cosas, eso no es cierto. Esa gente son incentivadas por políticos. Porque también escuché que en el programa de que dicen de que yo les obligué a manifestarse 45 días en contra de un intendente. Eso tampoco es cierto. Yo no soy político y quiero saber cómo voy a coaccionarle a 300 personas más o menos, o más de 300 personas, a manifestarse durante 45 días. ¿Y cuál es mi interés contra el intendente? Porque yo no vivo ahí, no le conozco a él. Es cierto, concejales municipales se acercaron a mí porque quería que les ayudara, que les guiara a una denuncia que querían presentar a la Contraloría. Ese es el único trabajo que yo hice contra el intendente. Y después yo no tengo ningún interés. En primer lugar, yo les digo que primero se va a terminar la investigación. Posteriormente ellos van a tomar la decisión. Pero yo siempre les sugiero ir por los conductos legales. Y hasta hoy día, esta investigación ya lleva 4 años. Yo les pongo los documentos. Yo les digo que se tramite como tenga que tramitarse. Ellos se esfuerzan en hacerlo, se organizan en hacerlo. Lo que pasa es que esta organización que dice que yo le estafé, porque yo no he visto en televisión organizaciones campesinas que se hayan manifestado o que hayan dicho que yo. Esas acusaciones son totalmente falsas. Fue redactado y tomado de los pelos por un colega mío, el señor Víctor Vera, ex fiscal de San Juan de Nepomuceno, contratado por el intendente de Buenavista. O sea, usted dice que esa denuncia de campesina no existe. Claro, existe, pero ni siquiera se ha tomado, ni siquiera han podido imputarme por eso, porque no existen elementos que demuestren, ni siquiera que demuestren una sospecha sobre mi persona de que haya estafado a gente. ¿Cómo voy a estafar a la gente si he cobrado mis honorarios? Ahí en el programa manifestaron de que yo de que estaba en un proceso por narcotráfico, ¿verdad? Estaba procesado por narcotráfico. Estoy con sobreseimiento definitivo. Dentro del proceso yo demostré mi inocencia.
totalmente. La persona responsable de ese hecho punible hoy día está condenada a 16 años. Y se puede preguntarle a la fiscal hoy día ya adjunta, Gilda Villalba Totil, sobre esa investigación y sobre mi persona. La sentencia definitiva sobre esa causa dice que esa causa no debe usarse para dañar mi buen nombre y honor, y en ese programa se usó. Yo tengo el derecho a tomar, los recaudos necesarios y que caben a derecho. La señora Nancy es una luchadora, Ella siempre se sometió al proceso, así como mostraré así como se ha puesto a disposición en la causa anterior, en la investigación anterior. Ella fue citada siempre y siempre asistió. El fiscal de esta causa ni siquiera la cita, sino directamente ordena su captura. Pero en el día que le detuvieron, procedieron en forma totalmente ilegal. Fue incomunicada durante casi 6 horas. No le dieron el derecho a una llamada, no le dieron el derecho a llamarle a ninguno de sus parientes ni a abogados. En el día de la detención le rompieron en 4 partes. Los oficiales que le detuvieron son Arcidio Ramos Miranda, Feliciano Chamorro y Arnaldo Rubén González. Este señor, Arcidio Ramos Miranda, está siendo investigado por abuso y violación a menores en Tabaí, en Abaí. Y imagínense, él está ejerciendo todavía como agente policial y sigue delinquiendo de esta manera porque volvió a hacer. La señora Nancy presentó la denuncia por estos hechos y está en la Fiscalía de San Juan y también está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ella ya realizó esa denuncia. Con respecto, ellos también mencionaron unas 259.000 hectáreas que supuestamente yo voy a mandar a invadir. Eso no es cierto. Lo que yo presenté fue a través de una organización social llamada Axagrapa, que me contrató para que inicie una investigación y empecé a través de una diligencia preparatoria. Es nada más.